Una joven universitaria desapareció de su propia casa en plena madrugada, sin dejar ni una sola pista. La policía inició una búsqueda inmediata, y no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a revelarse una historia oscura. Fragmento a fragmento, los investigadores reconstruyeron los hechos. Y lo que descubrieron conmocionó a todo un país. Eve Carson nació el 19 de noviembre de 1985, en Athens, Georgia. Desde pequeña, dejó claro que no era como los demás. Tenía una determinación firme, una inteligencia fuera de lo común y una vocación que sorprendía a todos a su alrededor. Durante la preparatoria, Eve fue vicepresidenta del Consejo Estudiantil. Dedicaba parte de su tiempo a hacer voluntariado en un asilo y en un refugio para adolescentes víctimas de abuso. También trabajó como asistente en el Congreso de los Estados Unidos y colaboró en un laboratorio de investigación con células madre. Todo eso, mientras aún era estudiante. Tras graduarse con honores, ingresó a la Universidad de Carolina del Norte, donde cursó una doble licenciatura en Ciencias Políticas y Biología. Su excelencia académica le otorgó una beca de alto prestigio, y pronto se convirtió en una figura clave dentro del campus. Participaba activamente en organizaciones estudiantiles, lideraba proyectos, y aún así, encontraba tiempo para continuar con su labor social. Impartía clases de ciencias en una escuela primaria, y realizaba misiones de voluntariado en el extranjero. Pasó un verano en Ecuador apoyando a médicos rurales. Estudió un semestre en Cuba. Viajó hasta Egipto como parte de un equipo de investigación científica. No había duda alguna, Eve Carson era una de las estudiantes más sobresalientes de su universidad. Tenía grandes sueños, y estaba a punto de cumplirlos. Incluso antes de recibir su título, ya había recibido ofertas de trabajo por parte de importantes empresas. Su futuro parecía prometedor. Era marzo de 2008. Eve tenía 22 años y cursaba su último año de carrera. Vivía en una casa cercana al campus con varios amigos. La noche del 5 de marzo, cerca de la 1:30 de la madrugada, sus compañeros se preparaban para ir a una fiesta. Le insistieron para que los acompañara, pero Eve prefirió quedarse. Tenía clases que preparar y decidió estudiar. Los demás salieron. Regresaron alrededor de las 4:30 de la mañana, y algo no estaba bien. La puerta principal estaba completamente abierta. Las luces seguían encendidas. Pero Eve no estaba. Tampoco su automóvil. Todo era extraño. ¿Por qué habría salido Eve a esa hora? ¿Y por qué dejaría la puerta abierta? Intentaron llamarla. No respondió. Pensaron que tal vez había salido por algo urgente. Decidieron esperar, pensando que pronto volvería. Pero llegó la mañana. Y nada. Fue entonces cuando uno de sus amigos tomó una decisión crucial: acudir a la policía y reportarla como desaparecida. Al presentar la denuncia, los investigadores le dijeron algo que heló la sangre. Esa misma mañana habían encontrado el cuerpo de una joven. Aún no la habían identificado. Mostraron una fotografía, y en ese momento, su amiga la reconoció. Era Eve. Alrededor de las 5 de la madrugada, apenas unas horas después de que Eve fuera vista por última vez, una mujer que vivía a poco más de 1 kilómetro de su casa escuchó varios disparos, y luego un grito desgarrador. Asustada, llamó a emergencias. La policía acudió al lugar. Sobre el suelo yacía el cuerpo sin vida de una joven. No tenía identificación, ni teléfono, ni pertenencias. Lo único que pudieron confirmar en ese momento fue que había recibido varios disparos. Luego de identificarla, los detectives hablaron con sus compañeros de casa. Así fue como trazaron una línea de tiempo. A la 1:30 de la mañana, Eve estaba en casa, estudiando. A las 5 de la mañana, su cuerpo fue hallado, a poco más de 1 kilómetro de distancia. La gran incógnita era, ¿cómo llegó hasta ahí? ¿Quién le hizo esto? Como su auto también había desaparecido, la primera hipótesis fue un robo. Esa teoría cobró fuerza cuando revisaron su habitación. Su cartera y tarjetas de crédito también habían desaparecido, y no estaban cerca del lugar donde la encontraron. El análisis forense reveló que no había signos de agresión sexual, lo que ayudó a descartar otros móviles. Al revisar sus registros telefónicos, notaron que la última señal registrada provenía de una antena cercana a una carretera en las afueras de la ciudad. Pero el teléfono nunca fue hallado. Todo indicaba que el asesino lo había arrojado en algún sitio remoto. Entonces, llegó la primera gran pista. Un vehículo que coincidía con la descripción del auto de Eve fue encontrado abandonado, a pocos kilómetros de su casa. Fue entregado de inmediato al laboratorio forense para buscar huellas y ADN. Mientras tanto,
Los peritos revisaron la computadora de Eve. El dispositivo, que ella usaba para estudiar, estuvo activo hasta las 3:30 de la mañana. Eso significaba que había estado en casa por lo menos 2 horas después de que sus amigos se fueron. Solo después de eso, fue que desapareció. La noticia de su asesinato se esparció rápidamente. El impacto fue devastador. La comunidad universitaria quedó en estado de shock. Casi todos conocían a Eve Carson. Eve Carson participaba en prácticamente todas las organizaciones estudiantiles más importantes de su universidad. Era imposible que alguien en el campus no la conociera. Por eso, cuando se supo que había sido asesinada, nadie podía creerlo. La tristeza fue inmediata, pero también lo fue el miedo. La incertidumbre se apoderó del campus. Si algo así le podía pasar a alguien como Eve, ¿quién estaba realmente a salvo? La falta de pistas sólidas solo alimentó el temor. Como consecuencia, la policía comenzó a recibir una avalancha de llamadas. Estudiantes y ciudadanos reportaban cualquier cosa que pudiera parecer sospechosa. Todos querían ayudar. Pero, por más datos que llegaban, ninguno parecía acercar a los investigadores a la verdad. Hasta que algo cambió. Dado que parecía que el asesino se había llevado las tarjetas de crédito de Eve, los detectives analizaron su historial de transacciones. Y lo que descubrieron fue revelador. Apenas 18 minutos después de que Eve usara su computadora por última vez, alguien retiró $700 de su cuenta en 2 operaciones separadas. Intentaron sacar más dinero, pero el límite diario lo impidió. El retiro se realizó en un cajero automático ubicado cerca de un centro comercial al otro lado de la ciudad. Los investigadores solicitaron de inmediato las grabaciones de seguridad. Y ahí lo vieron. Un hombre, sentado dentro del auto de Eve, usando su tarjeta. En el asiento trasero, parecía haber otra persona. Los detectives sospecharon que podría tratarse de la propia Eve, pero la calidad del video era demasiado baja para confirmarlo. Especialistas forenses intentaron mejorar la imagen, pero fue inútil. La investigación reveló que el sospechoso también había intentado usar la tarjeta en otros cajeros automáticos por toda la ciudad, aunque ninguno de esos lugares tenía cámaras de seguridad activas. La actividad continuó hasta el 7 de marzo, cuando la policía recibió otra alerta. Alguien había intentado hacer un nuevo retiro. Esta vez, fue en una tienda de conveniencia abierta las 24 horas. Eran alrededor de las 12:30 de la madrugada. El intento fue rechazado por el banco, pero lo importante fue que el local sí tenía cámaras funcionando. Al revisar el video, vieron a un individuo intentando usar la tarjeta de Eve. Pero aquí vino el giro inesperado. No era el mismo hombre que habían visto en la grabación anterior. Ahora la posibilidad era clara. Había más de un implicado. O bien, el asesino le había entregado la tarjeta a alguien más. Los detectives intentaron identificar al segundo sospechoso, pero una vez más, la calidad del video no permitía una confirmación certera. Ante la falta de pistas sólidas, los investigadores decidieron recurrir al público. Liberaron las imágenes captadas por las cámaras de seguridad a los medios, con la esperanza de que alguien reconociera a los sospechosos. La respuesta fue inmediata. Las líneas telefónicas de la comisaría colapsaron con llamadas. Pero, una vez más, ninguna pista los acercó al asesino de Eve. Hasta que llegó el día 12 de marzo. Una llamada anónima cambió el rumbo de la investigación. El informante dijo reconocer al hombre que aparecía en el video de la tienda de conveniencia. Afirmó que su nombre era Dario Atwater. Los detectives comenzaron a investigar su pasado, y lo que encontraron fue alarmante. Dario tenía solo 21 años, pero ya contaba con un historial criminal extenso. Había sido arrestado por robo, agresión, delitos relacionados con drogas y más. Había estado en prisión en varias ocasiones, pero también había salido en libertad antes de cumplir sus condenas completas. Descubrieron también que, apenas 2 días después del asesinato de Eve, Dario tenía programada una audiencia en la corte, por haber sido sorprendido con un arma de fuego mientras estaba en libertad condicional. Los agentes buscaron antiguas fotos policiales de Atwater y las compararon con la grabación de la tienda. No había duda. Era él. Además, vivía muy cerca del lugar donde ocurrió el intento de retiro. La policía fue directo a su domicilio. Durante el interrogatorio, Dario negó cualquier participación en el crimen. Pero el video fue suficiente para detenerlo y llevarlo a la estación. Fue entonces cuando surgió otro nombre. Los investigadores descubrieron que Dario mantenía contacto frecuente con un joven de apenas 17 años, Lawrence Lovett. A pesar de su corta edad, Lawrence también tenía antecedentes criminales. Cuando los detectives revisaron sus fotografías,
Lo identificaron de inmediato. Lawrence era el conductor del auto de Eve en la primera grabación, la del cajero automático. A diferencia de Dario, Lawrence no se entregó fácilmente. Se atrincheró en su casa y la situación escaló tan rápido que fue necesaria la intervención del equipo SWAT. Finalmente, lograron arrestarlo. Él también negó tener algo que ver. Sin embargo, con ambos sospechosos bajo custodia, la investigación tomó un nuevo rumbo. La policía se enfocó en fortalecer su caso. Analizaron los datos de los teléfonos celulares, y el hallazgo fue clave. La noche del asesinato, ambos teléfonos se registraron en una antena cercana al vecindario de Eve, a pesar de que los dos vivían en otra ciudad. Para los detectives, la conclusión era clara: Dario y Lawrence no conocían a Eve. No había conexión personal. Creen que la eligieron al azar, que simplemente estaban buscando a alguien a quien robar, y vieron que ella estaba sola en casa, en medio de la noche. A partir del patrón de actividad de los cajeros automáticos, los investigadores llegaron a una terrible conclusión. Parecía que Eve fue obligada a conducir con sus secuestradores a varios puntos de la ciudad, donde les proporcionó su número de identificación personal. Una vez que descubrieron que no podían extraer más de $700 por el límite diario, la llevaron hasta una zona boscosa en las afueras de la ciudad. Ahí fue donde la mataron. La brutalidad del crimen fue tal que la fiscalía anunció que buscaría la pena de muerte para Dario Atwater. El caso de Lawrence Lovett era más complejo. Por ser menor de edad, la sentencia máxima que podía recibir era cadena perpetua. Aún así, los fiscales sabían que las pruebas podrían no ser suficientes para lograr una condena contundente contra ambos. Entonces tomaron una decisión estratégica. Le ofrecieron un trato a Dario, declararse culpable, a cambio de que le retiraran la pena de muerte. Y él aceptó. En su confesión, Dario relató que él y Lawrence salieron esa noche con la intención clara de cometer un robo y conseguir algo de dinero rápido. Según dijo, fue Lawrence quien propuso ir hacia la zona universitaria para buscar a una víctima. Mientras conducían por un vecindario cercano, vieron a Eve a través de la ventana de su casa. Fue entonces cuando tomaron la decisión. Armados, irrumpieron en el hogar y la obligaron a subir a su propio auto. Desde ese momento, comenzaron a recorrer la ciudad, deteniéndose en varios cajeros automáticos para intentar extraer dinero. Durante todo ese tiempo, Eve les suplicó que la dejaran ir. Les prometió que no diría nada, que solo quería volver a casa. Pero ellos ya habían tomado otra decisión. Según Dario, decidieron asesinarla porque ella había visto sus rostros, aunque en ningún momento intentaron ocultarlos. Al final, la llevaron a una calle solitaria, y ahí la ejecutaron con múltiples disparos, utilizando dos armas distintas. Y luego confesó algo devastador. Justo antes de que la mataran, Eve les pidió que rezaran con ella. En lugar de eso, le dispararon sin piedad. En abril de 2010, 2 años después del crimen, Dario fue declarado culpable. Gracias al acuerdo con la fiscalía, fue condenado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional, más 30 años adicionales. Después del veredicto, se giró hacia los padres de Eve, les ofreció disculpas, y reconoció que merecía todo el castigo que le impusieran. En cuanto a Lawrence, él se negó a declararse culpable. Su juicio inició en diciembre de 2011. Pese a los esfuerzos de su defensa por convencer al jurado de su inocencia, la confesión de Dario, sumada a las pruebas forenses y tecnológicas, fueron demasiado contundentes. Lawrence fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua. Pero su historia no terminó ahí. En 2013, el Tribunal de Apelaciones del Estado anuló su condena. Se basaron en una resolución previa que consideraba que la cadena perpetua sin posibilidad de libertad para menores de edad era un castigo excesivo e innecesario. Como resultado, Lawrence obtuvo un nuevo juicio. Esta vez, fue más expresivo. Le dijo al tribunal que todos cometemos errores, y aseguró que no era el monstruo que todos creían. Sin embargo, no mostró verdadero arrepentimiento por lo que hizo. Y al final, el juez volvió a sentenciarlo a cadena perpetua. Pero había más. Lawrence era también sospechoso en otro caso, con similitudes escalofriantes. En enero de 2008, solo unos meses antes del asesinato de Eve, alguien había irrumpido en el departamento de un estudiante de 29 años y lo había asesinado. Posteriormente, se realizaron retiros de dinero con la tarjeta de la víctima en distintos cajeros de la ciudad. Sin embargo, la policía nunca logró reunir pruebas suficientes para vincular a Lawrence con ese crimen. El caso fue cerrado, sin cargos. El asesinato de Eve no solo sacudió al país, también provocó cambios reales. En el verano de 2008,
Los legisladores de Carolina del Norte aprobaron una nueva ley que endurecía las penas y los procedimientos contra delitos vinculados a pandillas. Entró en vigor el 1 de diciembre de ese mismo año, y fue creada en respuesta directa a lo ocurrido con Eve Carson. En su universidad, se estableció una beca con su nombre y se construyó un jardín conmemorativo en su honor. Un espacio de paz, para recordar a una joven brillante que soñaba con cambiar el mundo. En 2009, uno de sus amigos cercanos se convirtió en finalista del programa American Idol. Durante una presentación, compartió que la muerte de Eve fue lo que lo inspiró a perseguir su sueño. Dijo que, sin ella, jamás habría encontrado el valor, ni la motivación, para subirse a ese escenario. Una joven madre desaparece sin dejar rastro. Su partida no solo deja un vacío, sino un enigma cada vez más complejo. Cada pista que encuentra la policía, en lugar de aclarar el panorama, solo añade más misterio. Pero con el paso del tiempo, la investigación revela una verdad perturbadora. Una verdad oscura que nadie vio venir. Ashley nació el 14 de noviembre de 1991 en Warren, un pequeño pueblo del estado de Pensilvania. Creció rodeada de una gran familia, siempre acompañada por sus hermanos. Desde muy pequeña mostró una profunda pasión por lo creativo. Amaba cantar, escribir poesía, y tenía un marcado interés por la moda. Además, sentía una conexión especial con la naturaleza y soñaba con recorrer el mundo. Con el tiempo, logró visitar casi todos los estados del país, y también llegó a conocer Canadá y México. Después de terminar la preparatoria, Ashley se mudó a Nueva York para estudiar artes liberales. Más adelante se transfirió a la Universidad Estatal de Luisiana, en la ciudad de Shreveport. Fue allí donde conoció a un joven llamado Adam. Pronto comenzaron una relación. Durante los siguientes años, Ashley se mantuvo concentrada en sus estudios, hasta que un hecho cambió su vida por completo. Sufrió un accidente automovilístico muy grave. La recuperación fue larga y dolorosa. Aunque con mucho esfuerzo logró volver a su rutina, el golpe financiero fue devastador. Las facturas médicas se acumularon, y ahogada por las deudas, se vio obligada a abandonar la universidad para empezar a trabajar de tiempo completo. En ese mismo periodo, su relación con Adam comenzó a deteriorarse. Eventualmente, decidieron separarse. Pero el destino tenía otra sorpresa preparada. Poco después de la ruptura, Ashley descubrió que estaba embarazada. A pesar de todo lo que había vivido, se sintió inmensamente feliz. Esperaba con ansias convertirse en madre. Convencida de que su hija merecía crecer en un hogar con ambos padres, Ashley y Adam acordaron criarla juntos, aunque ya no fueran pareja. Para entonces, Adam se había mudado a Boulder, Colorado, para estudiar artes culinarias y convertirse en chef. Ashley decidió seguirlo, con la esperanza de construir una vida estable para su hija. Juntos rentaron un departamento en un pequeño complejo residencial. Allí, finalmente, nació la pequeña Winter Daisy. Aunque ya no estaban en una relación amorosa, ambos padres se dedicaron por completo a su hija, compartiendo responsabilidades y dándole todo su amor. Meses después del nacimiento, Ashley consiguió empleo como asistente educativa en una guardería. Más adelante, se unió a una organización dedicada a preparar a niños de bajos recursos para el inicio escolar. El trabajo era exigente, pero Ashley tenía un talento natural para tratar con niños. Se ganaba su cariño desde el primer día. Así transcurrió el tiempo, hasta llegar a febrero de 2017. Ashley tenía 25 años. Criaba a su hija de 1 año y trabajaba con dedicación. Pero el 13 de febrero, algo alarmante ocurrió: no se presentó a trabajar. Sus compañeras lo notaron de inmediato. Intentaron llamarla, le enviaron mensajes, pero no obtuvieron respuesta. Al día siguiente, al ver que seguía sin presentarse, una de sus colegas tomó la decisión de contactar a la policía. Les pidió que fueran a revisar su apartamento, para asegurarse de que Ashley y su hija estuvieran bien. La policía local respondió de inmediato. Al llegar al complejo de departamentos, algo llamó su atención. Las luces exteriores estaban encendidas, a plena luz del día. La puerta de entrada no estaba cerrada con llave. Los agentes ingresaron al lugar, y no encontraron ni rastro de Ashley, ni de su hija, ni de Adam. A medida que exploraban el interior, los indicios de que algo estaba mal comenzaban a multiplicarse. La cartera de Ashley, su licencia de conducir y su celular seguían allí. Sin embargo, su automóvil no estaba en el estacionamiento, algo que no tenía sentido. Pero lo más inquietante estaba en la cocina, una comida a medio preparar en el horno. Parecía que alguien había comenzado a cocinar,
pero por alguna razón, jamás terminó. Y jamás regresó. Alarmados, los oficiales contactaron a la madre de Ashley. Ella confirmó sus peores temores. No había hablado con su hija en varios días. Tampoco sabía dónde podría estar. Le pareció extraño que Ashley hubiera dejado atrás a su gato, ya que siempre lo llevaba consigo, sin importar a dónde fuera. Desesperada, la madre empezó a comunicarse con amigos y familiares, con la esperanza de que alguien hubiera tenido noticias de Ashley. Pero nadie la había visto ni oído en días. Mientras tanto, la policía intentó localizar a Adam, pero él tampoco respondía. Al rastrear su teléfono, se toparon con otro dato alarmante: estaba apagado. Los investigadores entregaron el celular de Ashley a un equipo forense. Rápidamente, se descubrieron datos relevantes. El último registro de uso del teléfono fue el 12 de febrero, 2 días antes de que su desaparición fuera reportada. Ese día, Ashley estaba de descanso. Salió a hacer algunos mandados con su hija. Visitó varias tiendas, eligió un vestido nuevo, tomó algunas fotos y luego regresó a casa. Gracias a los testimonios de sus vecinos, los detectives reconstruyeron parte de lo que sucedió esa noche. Uno de ellos la vio sacar la basura alrededor de las 6 de la tarde. Poco antes de las 9 de la noche, otro vecino escuchó un fuerte golpe proveniente del departamento de Ashley. Un sonido seco, denso, como si algo, o alguien, hubiera caído al suelo. Casa con una urgencia que no coincidía con la explicación que acababa de dar. Aquella escena quedó grabada en la memoria de su hermana. No podía dejar de pensar que algo estaba muy mal. El testimonio de la joven levantó aún más sospechas entre los investigadores. La descripción de Adam, nervioso, alterado, limpiando a toda prisa y evitando cualquier contacto prolongado, sugería que algo más había ocurrido dentro de esa casa. Volviendo al momento de la desaparición, los detectives retomaron un detalle clave. Una vecina había oído un ruido fuerte, como si alguien hubiera caído por las escaleras. Después de ese estruendo, reinó un silencio total. Ese fue, precisamente, el momento en que Ashley dejó de usar su teléfono. Todo coincidía demasiado bien. Fue entonces cuando los investigadores empezaron a pensar que, quizás, Ashley había sido atacada esa misma noche, y que Adam tenía mucho más que ver en su desaparición de lo que había confesado. Una nueva pista apareció cuando se recuperó el historial del celular de Ashley. Poco antes de desaparecer, había comenzado a salir con un hombre llamado Harvey. Los detectives analizaron sus mensajes y algo en el tono de sus textos les pareció extraño, sospechoso. Decidieron interrogarlo. Cuando llegaron a la casa de Harvey, él los recibió sin oponer resistencia. Incluso les permitió registrar la vivienda sin necesidad de una orden judicial. Negó saber dónde estaba Ashley y aseguró que no había hablado con ella en varios días. Dijo que la noche en que desapareció, él estaba con unos amigos. Su coartada fue confirmada. Todos respaldaron su historia. Harvey también permitió que revisaran su teléfono, y los datos apoyaban su versión. Por el momento, fue descartado como sospechoso. Con Harvey fuera del radar, los detectives buscaron otro enfoque. Decidieron localizar a los familiares de Adam, con la esperanza de encontrarlo. Fue entonces cuando, finalmente, la investigación dio un giro. Los padres de Adam, residentes en Luisiana, les revelaron un dato importante. Adam había pasado por su casa, justo un día después de la desaparición de Ashley. Lo más llamativo era que no venía solo. Estaba acompañado por Winter, su hija, pero sin rastro de Ashley. La visita tomó a sus padres completamente por sorpresa. Nadie sabía que venía, y considerando que el viaje desde Colorado hasta Luisiana es de casi 1.600 kilómetros, resultaba extraño que no lo hubiera avisado. Adam, sin embargo, ofreció una explicación sencilla. Dijo que ya tenía planeado el viaje para que Winter pudiera convivir con sus abuelos. Aunque sorprendidos, sus padres lo recibieron con gusto. Pasó la noche allí. Al día siguiente, les dijo que partiría rumbo a Arkansas para visitar a su abuela. Los detectives le pidieron a la familia que se pusiera en contacto con él de inmediato. Necesitaban que hablara con la policía cuanto antes. Al principio, Adam no contestó las llamadas, pero finalmente encendió su teléfono y se comunicó con los investigadores. Durante la llamada, Adam afirmó no saber nada sobre el paradero de Ashley. Dijo que había intentado contactarla varias veces, pero que ella nunca respondió. Luego hizo una confesión inesperada. La noche del 12 de febrero, habían tenido una fuerte discusión. Reconoció que la pelea se volvió física y que le había pegado. Después, según su versión,
decidió salir del departamento para evitar que la situación escalara. Tomó a Winter y se marchó. También admitió que usó el auto de Ashley, ya que él no tenía vehículo propio. En ese momento, les dijo que ya había salido de Luisiana y que se encontraba manejando por Oklahoma. Nada de lo que decía convencía a los detectives. Su relato tenía demasiadas lagunas. Comenzaron a sospechar seriamente que él estaba involucrado directamente en la desaparición de Ashley. Pero había un problema, no podían detenerlo solo por sospechas, y menos en otro estado. Entonces, un detalle legal cambió el rumbo del caso. Adam no aparecía en el acta de nacimiento de Winter. Legalmente, no tenía derecho a sacar a la niña del estado sin el consentimiento de Ashley. Con ese argumento, los detectives actuaron rápido. Contactaron a la policía de Oklahoma y les pidieron que detuvieran a Adam por traslado ilegal de una menor. Horas después, patrullas localizaron el vehículo de Ashley en la carretera. Adam fue arrestado de inmediato. Por suerte, Winter estaba sana y salva. Mientras Adam era trasladado para ser interrogado, los peritos comenzaron a inspeccionar el automóvil. Lo que encontraron fue inquietante. Debajo de uno de los asientos traseros, hallaron rastros de sangre. Al analizarla, los resultados fueron contundentes. Pertenecía a Ashley. Era la primera evidencia física que sugería que Ashley tal vez ya no estaba con vida. Y justo cuando parecía que el caso había alcanzado un punto crítico, una nueva llamada reavivó la investigación. Era la hermana menor de Adam. Les contó que no había podido verlos el día que llegaron a casa de sus padres, pero que pasó por allí al día siguiente, en la mañana. Sus padres ya habían salido a trabajar, y Adam estaba empacando para su viaje. La reacción de Adam al verla fue muy extraña. Parecía sorprendido, incluso alterado. Nervioso, inquieto, no era él. Fue entonces cuando notó algo aún más desconcertante. Había productos de limpieza por toda la casa. Y el cuarto de huéspedes olía fuertemente a químicos. Parecía que alguien había estado fregando algo, a toda prisa. Cuando ella le preguntó qué pasaba, Adam ofreció una excusa absurda. Dijo que se había sentido mal y que había vomitado en el suelo. Estaba limpiando antes de irse. Le ofreció ayuda, pero él se negó tajantemente. Insistió en que se fuera cuanto antes. La policía ya no tenía dudas. Adam ocultaba algo muy grave. Los detectives no perdieron ni un segundo. Inmediatamente partieron rumbo a Luisiana con un equipo de expertos forenses. Tenían que registrar la casa donde Adam se había quedado con su hija. Y lo que encontraron allí fue simplemente aterrador. En el cuarto de huéspedes, el mismo en el que su hermana lo había visto limpiando frenéticamente, los investigadores hallaron múltiples rastros de sangre. Pero eso no fue todo. En el cobertizo del patio trasero, descubrieron una sierra eléctrica y la tapa de un asador, ambos cubiertos de sangre. Las muestras fueron enviadas al laboratorio. Los resultados confirmaron lo que los detectives ya temían. La sangre pertenecía a Ashley. A estas alturas, ya no había dudas. Ashley no se había ido por su cuenta. Le habían hecho algo terrible. Pero aún quedaban muchas preguntas sin respuesta. ¿Por qué, si el crimen ocurrió en Colorado, Adam había transportado el cuerpo de Ashley a más de 1.600 kilómetros de distancia? ¿Y qué había hecho con los restos después de pasar por la casa de sus padres? Mientras los investigadores se preparaban para enfrentar a Adam con estas interrogantes, el caso dio un nuevo giro, aún más oscuro. Ese mismo día, el 15 de febrero, la policía de un pequeño poblado en Oklahoma hizo una llamada urgente. Una empleada de una gasolinera había salido a tirar la basura cuando notó algo extraño, una maleta, completamente nueva, colocada junto al contenedor. Le pareció sospechoso. ¿Por qué alguien desecharía algo así? Movida por la curiosidad, decidió abrirla. El horror fue inmediato. Dentro de la maleta se encontraban restos humanos. La policía llegó de inmediato y confirmó lo que nadie quería escuchar. En su interior había un torso humano. El cuerpo fue enviado a un laboratorio para análisis genético. Al principio, los investigadores no sabían quién era la víctima. Pero con la reciente noticia de la desaparición de Ashley, las autoridades de Oklahoma se pusieron en contacto con los detectives que llevaban su caso. Compararon el ADN del torso con una muestra de Ashley y obtuvieron un resultado positivo. La víctima era ella. A partir de ahí, los detectives solicitaron las grabaciones de las cámaras de seguridad de la gasolinera. En particular, querían revisar las imágenes del área de los contenedores. Lo que encontraron no dejó lugar a dudas. Las cámaras captaron claramente el automóvil de Ashley acercándose. Luego, Adam bajó del vehículo, cargando la misma maleta que fue hallada más tarde junto al basurero.
La dejó ahí y se marchó como si nada. Con esa evidencia, los investigadores finalmente pudieron reconstruir el escalofriante recorrido de Adam, pieza por pieza. Según la cronología establecida, Adam habría matado a Ashley la noche del 12 de febrero, durante la discusión que él mismo admitió. Después, elaboró un plan. Visitar a sus familiares sería la coartada perfecta. Un viaje que también le permitiría deshacerse del cuerpo, en distintos puntos del trayecto, cruzando varios estados. Así, pensaba, sería mucho más difícil que la policía pudiera seguirle la pista. El hallazgo de sangre en casa de sus padres les dio otro indicio fundamental. Adam habría transportado el cuerpo hasta allí. Luego, aprovechando que sus padres se habían ido a trabajar, utilizó la sierra eléctrica para desmembrar los restos. Después, simplemente, se fue, dejando un rastro de muerte en el camino. Esa revelación dejó claro algo espeluznante. Adam pudo haber dejado partes del cuerpo de Ashley en cualquier punto de su viaje, una distancia que abarca cientos de kilómetros. La búsqueda se volvió casi imposible. Pero los detectives no estaban dispuestos a rendirse. Con precisión meticulosa, reconstruyeron el trayecto de Adam, desde la casa en Luisiana hasta el lugar donde fue detenido. Su objetivo era claro: encontrar más cámaras de vigilancia que pudieran mostrar otros momentos en que él se deshizo de los restos. Y lo lograron. Una grabación de otra gasolinera, esta vez en Morlón, Arkansas, mostraba a Adam arrojando algo en un contenedor. Pero había un problema grave. Para cuando los investigadores dieron con esa grabación, el contenido del contenedor ya había sido trasladado a un vertedero. Aún así, no se dieron por vencidos. Organizaron una operación de búsqueda masiva. Más de 40 personas participaron en la revisión del vertedero. Escarbaron durante horas entre toneladas de desechos. Pero no encontraron nada. Aunque las pruebas en su contra eran abrumadoras, la falta de un cuerpo completo representaba un obstáculo legal. Sin un cadáver íntegro, los forenses no podían determinar con certeza la causa exacta de la muerte. El torso hallado presentaba cortes y laceraciones, heridas que, según el análisis, fueron infligidas mientras Ashley aún estaba viva. Todo apuntaba a que había luchado por su vida. Adam, por su parte, se aferraba a su versión. Negó haberla matado. Sostenía que, tras la pelea, simplemente se había ido con Winter, y que Ashley estaba con vida la última vez que la vio. Pero los detectives ya no necesitaban su confesión. Tenían pruebas físicas, testimonios, imágenes en video y rastros de sangre. Todo apuntaba a una misma persona. Adam fue arrestado y acusado formalmente de asesinato. Mientras los fiscales preparaban el caso, se topaban con otra pieza de evidencia condenatoria: el diario personal de Adam. En sus páginas, escribió sobre sus deseos de matar a Ashley mucho antes de que sucediera. Sus palabras reflejaban un resentimiento profundo. Sentía que ella solo estaba con él por su hija, Winter. Y, en parte, tenía razón. Ashley vivía con Adam únicamente por el bienestar de su hija. Pero eso era algo que ambos habían acordado desde un principio. Aún así, Adam quería más. Quería algo que Ashley no estaba dispuesta a darle. Adam no solo escribía sobre su frustración y su rabia. También dedicaba largas páginas a expresar el amor profundo que sentía por su hija. Hablaba del miedo, casi paralizante, de que Ashley pudiera quitársela. Para los fiscales, ese miedo fue el detonante final. Afirmaron que Adam no pudo soportar la idea de perderla para siempre, especialmente cuando se enteró de que Ashley había comenzado a salir con alguien más. Aunque su relación había terminado hacía casi 2 años, Adam no lo había superado. Y lo que más temía era quedar fuera de la vida de su hija. Esa, dijeron, fue la chispa que encendió el incendio. Movido por los celos, por la sensación de abandono y por el pánico de quedarse solo, tomó la decisión de asesinar a Ashley. Luego, en un intento desesperado por cubrir sus huellas, intentó simular que ella simplemente había desaparecido. Después del crimen, incluso llegó a llamarla y enviarle mensajes, fingiendo preocupación. Quería que todo pareciera una desaparición misteriosa, no un asesinato. Antes de que iniciara el juicio, salieron a la luz detalles sobre la salud mental de Adam. Había sido diagnosticado con trastorno bipolar y trastorno de estrés postraumático, producto de su tiempo en el ejército. Pero eso no cambió el veredicto. El jurado no tuvo dudas. En abril de 2018, por unanimidad, lo declararon culpable de asesinato. Fue sentenciado a cadena perpetua más 12 años adicionales. Más tarde, Adam intentó apelar el fallo. Su solicitud fue rechazada. Hoy,
continúa tras las rejas. Y lo más doloroso de todo, sigue sin revelar qué hizo con el resto del cuerpo de Ashley. Hay un último detalle que no puede dejarse de lado. Después del arresto de Adam, la pequeña Winter fue puesta bajo custodia del Estado. A pesar de que ambas familias, tanto la de Adam como la de Ashley, querían hacerse cargo de ella, no se reveló qué decisión tomaron las autoridades. Hasta el día de hoy, su paradero permanece en reserva, debido a su edad. Solo queda la esperanza de que, en algún momento, haya sido entregada a familiares y no haya terminado en el sistema de hogares temporales. Una historia trágica, marcada por el control, el miedo y una violencia que pudo haberse evitado. Lo único que queda ahora es recordar a Ashley, una joven madre que lo dio todo por su hija y que fue arrebatada del mundo demasiado pronto. Una joven salió a divertirse con sus amigos, pero jamás volvió a casa. Al principio, nadie pudo imaginar lo que había ocurrido. Pero en cuanto la policía tomó el caso, los hechos comenzaron a revelar un giro completamente inesperado, uno que transformaría esta investigación en algo fuera de lo común. A pesar de contar con una montaña de evidencia, los detectives se enfrentaron a un rompecabezas difícil de resolver. Sin embargo, al final, hallaron la pieza que faltaba. Y la justicia, finalmente, habló. Jessica Lynn Taylor nació el 8 de mayo de 1982 en Austin, Texas. Allí vivió con sus padres y sus dos hermanos hasta que, tiempo después, la familia se mudó a un pequeño pueblo llamado Fluke. Desde niña, Jessica fue una persona cálida, amigable, de esas que se ganan el cariño de todos con facilidad. Pero su carácter no solo era social, también era tremendamente determinada. Ya en la preparatoria tenía muy claro su objetivo: quería convertirse en maestra. Para alcanzar ese sueño, ingresó a la Universidad Estatal de Texas, donde obtuvo su licenciatura en ciencias. Pero Jessica no se detuvo ahí. Decidida a superarse, comenzó una maestría mientras trabajaba como asistente de enseñanza en una escuela primaria. Además, tenía un empleo de medio tiempo en un supermercado. Con deudas estudiantiles que pagar y las cuentas acumulándose, no le quedaba otra opción que mantenerse activa en varios frentes. Y aún con ese ritmo agotador, jamás perdió su actitud positiva. Jessica confiaba en que todo su esfuerzo valdría la pena. Estaba convencida de que su momento llegaría. Para septiembre de 2009, con 27 años de edad, Jessica seguía equilibrando sus estudios con sus dos empleos. Pero mantenía la esperanza. Estaba cerca de conseguir un puesto de tiempo completo como maestra, lo cual le permitiría finalmente enfocarse en la carrera que siempre había deseado. El 7 de septiembre, Jessica tenía el día libre. Decidió pasarlo con amigos y con su prima Melanie. Comenzaron el día en la alberca, luego salieron a cenar y más tarde pasaron por un bar donde jugaron billar. Cuando la noche llegó a su fin, Jessica tomó el rol de conductora designada, asegurándose de que todos regresaran a salvo a casa. Melanie fue la última a la que dejó. Para ese momento ya eran casi la 1:30 de la madrugada. Melanie le ofreció que se quedara a dormir, pero Jessica se negó. Tenía turno temprano en el supermercado y además necesitaba pasar a una tienda 24 horas a comprar comida para sus perros. Así que, tras despedirse, se fue. Horas después, cuando ya amanecía, Melanie recibió una llamada. Era una compañera de trabajo de Jessica. Le dijo que ella no había llegado a su turno, algo totalmente fuera de lo común. Jessica nunca faltaba sin avisar. Además, ya había sido ascendida a gerente de tienda, lo que implicaba aún más responsabilidad. Melanie se preocupó de inmediato. Llamó a algunos amigos, pero nadie había tenido noticias de Jessica esa mañana. Luego contactó a su hermano John. Él vivía con Jessica en el mismo departamento. Le dijo que no la había visto. John, que era oficial de policía, había empezado su turno a las 5:30 de la mañana y no había notado si su hermana había llegado durante la noche. Tampoco había revisado su cuarto antes de salir. Alarmado, John se dirigió de inmediato al departamento. Jessica no estaba. Y todo indicaba que no había regresado en toda la noche. Sus perros actuaban de forma extraña, como si no hubieran sido alimentados en mucho tiempo. Esa fue la señal definitiva. Algo andaba muy mal. Sin perder un segundo, John contactó a sus colegas del departamento de policía para rastrear el teléfono de Jessica. El sistema marcó su última ubicación en un restaurante, no muy lejos de su casa. Melanie y su novio se dirigieron al lugar de inmediato. Y no tardaron en encontrar el auto de Jessica estacionado en el lugar. Pero al acercarse, descubrieron algo que los dejó helados. Jessica estaba en el asiento del conductor, inmóvil.
Su cuerpo presentaba signos evidentes de quemaduras solares. Dentro del vehículo, el calor era sofocante. El novio de Melanie llamó a emergencias. Pronto llegaron los paramédicos, pero ya era tarde. Jessica había muerto. Su cuerpo fue trasladado para realizarle la autopsia. Pero había algo que ya estaba claro: no parecía una muerte accidental. Había indicios de agresión. Los investigadores comenzaron a revisar el auto. De inmediato notaron que el asiento del conductor estaba echado hacia atrás mucho más de lo que Jessica hubiera necesitado. Según las lesiones que presentaba, sospechaban que había sido atacada ahí mismo, dentro del vehículo. No estaban sus llaves, ni su cartera, ni sus tarjetas. En el asiento trasero, encontraron una bolsa con comida para perros, una prueba clara de que, como había dicho su prima, Jessica se dirigía a la tienda justo después de dejarla. Al inspeccionar el restaurante cercano, un testigo reveló algo que cambiaría todo. Una de las empleadas aseguró que, al llegar temprano esa mañana, ya había visto el coche de Jessica, pero con ella aún viva en su interior. Según la testigo, Jessica estaba dentro del auto, completamente desnuda, y actuando de una forma extraña, como si no fuera ella misma. Estaba bajo los efectos de algo. Eso era evidente. Aunque la escena resultaba inquietante, la empleada del restaurante no pensó mucho al respecto. Supuso que se trataba de alguien desvelado o bajo el influjo del alcohol. Entró al restaurante y comenzó su turno. Un rato después, volvió a salir. Esta vez, Jessica ya no estaba dentro del coche. Estaba sentada en el suelo, junto a su vehículo. Se había vuelto a vestir, pero su comportamiento seguía siendo extraño. Pasaba los dedos por su cabello una y otra vez, en silencio, como en trance. En una tercera ocasión, cuando la empleada salió de nuevo al exterior, Jessica había regresado al auto. Estaba en el asiento del conductor, murmurando palabras ininteligibles. Hablaba sola, mientras hacía gestos con las manos, como si intentara comunicarse con alguien que no estaba ahí. La policía logró localizar a más testigos que afirmaban haberla visto esa misma mañana. Todos coincidían en algo: Jessica estaba viva, pero actuaba de forma sumamente extraña. Y sin embargo, nadie llamó a emergencias. Nadie se acercó a ayudar. Nadie verificó si estaba bien. Los detectives regresaron a hablar con Melanie. Querían saber si era posible que Jessica hubiera consumido alcohol o algo más fuerte. Pero su prima fue firme. Jessica no había bebido ni una gota esa noche. Ella era la conductora designada. Su responsabilidad era llevar a todos a casa sanos y salvos. Además, tenía trabajo temprano al día siguiente. ¿Drogas? Imposible. Jessica jamás había tocado una. Nada de esto tenía sentido, hasta que llegó el informe del forense. El cuerpo de Jessica mostraba signos claros de estrangulamiento. Había marcas dejadas por manos y por algún tipo de objeto, quizá una cuerda, tal vez un cinturón. Estaba llena de moretones, arañazos, y había sido brutalmente agredida. Según los expertos, el trauma físico que sufrió pudo haberle causado una lesión cerebral. Y esa condición, combinada con el calor abrasador dentro del coche en el que estuvo encerrada durante horas, pudo explicar su comportamiento errático. Jessica probablemente no sabía qué le estaba pasando. No pidió ayuda, porque ni siquiera entendía lo que ocurría. Y así, poco a poco, su cuerpo se rindió ante las lesiones. El análisis toxicológico confirmó lo que Melanie ya había dicho. En su organismo no había rastros ni de alcohol, ni de sustancias ilícitas. Y fue entonces cuando una pregunta estremecedora se hizo evidente. Si tan solo uno de los testigos hubiese levantado el teléfono, si alguien se hubiera detenido a preguntar, ¿habría podido salvarse Jessica? Pero ya era tarde. Ahora, los detectives tenían una nueva misión: encontrar al responsable. El primer paso fue buscar grabaciones de cámaras de seguridad. Sin embargo, el estacionamiento donde apareció el auto de Jessica no contaba con ninguna. Aún así, los investigadores lograron seguir una pista. Si Jessica había comprado comida para perros esa noche, lo más probable es que hubiera pasado por el Walmart de 24 horas justo al otro lado de la calle. Solicitaron las grabaciones de las cámaras del supermercado. Y ahí estaba ella, Jessica, entrando al estacionamiento, caminando sola hacia la tienda. Se veía bien, tranquila, nada parecía fuera de lugar. Fue directo al pasillo de productos para mascotas, tomó una bolsa grande de croquetas y se dirigió a la caja. Todo parecía normal, pero al salir, algo cambió. Apenas unos segundos después, otro hombre salió tras ella. Revisando más cámaras,
Los detectives notaron que ese sujeto había llegado minutos antes que Jessica. Estacionó en la zona más alejada del lote y entró al edificio. Pero no fue de compras. Fue directo al baño. Al salir, se acercó a la entrada principal justo cuando Jessica salía. Caminaba tras ella. Apurado. Muy apurado. Pero hubo un obstáculo. El auto de Jessica estaba estacionado justo detrás de un árbol grande que bloqueaba por completo la vista de las cámaras. Sin embargo, lo que vino después fue revelador. El hombre caminó hacia el coche de Jessica, desapareció detrás del árbol. 2 minutos más tarde, el auto arrancó. Otra cámara, colocada frente al restaurante donde se hallaría el cuerpo al día siguiente, captó el vehículo llegando. Se estacionó. Momentos después, alguien descendió del auto. Esa persona cruzó el estacionamiento, volvió al área del Walmart y se subió al mismo vehículo en el que había llegado el sospechoso unos minutos antes. Los detectives estaban casi seguros de que esa persona había participado directamente en el crimen de Jessica. Pero había un problema. La calidad del video era tan baja que no podían identificar ni al hombre, ni al vehículo. Aún así, no se dieron por vencidos. Recordaron que las tarjetas de crédito de Jessica habían desaparecido. Así que revisaron sus estados de cuenta. Y fue entonces cuando lo encontraron. Una de las tarjetas había sido usada en una gasolinera, apenas 20 minutos después de que su auto fuera abandonado. Pidieron las grabaciones de ese lugar. Y ahí estaba. La camioneta roja. La misma que había manejado el sospechoso. Y cuando revisaron las cámaras dentro de la tienda, no hubo dudas. Era él. Ahora tenían la prueba de que ese hombre tenía la tarjeta de Jessica. Y eso lo hacía ver aún más culpable. La policía liberó las imágenes del sospechoso y del vehículo a los medios. Hicieron un llamado a la población. Cualquier persona que pudiera reconocerlo debía comunicarse de inmediato. Mientras tanto, los detectives seguían buscando pistas. Pero no encontraban nada más. Días pasaron. La investigación parecía estancada. Hasta que recibieron una llamada. Era una mujer. Se llamaba Leslie. Y lo que dijo, cambiaría todo. La mujer que llamó se llamaba Leslie. Y al ver las imágenes del sospechoso en televisión, sintió un escalofrío. Aquel hombre se parecía demasiado al mejor amigo de su prometido, Kristen Harmel, de 29 años. Pero eso no era todo. Según Leslie, Kristen le había dicho que pasaría por su casa esa misma noche para devolverle un dinero que le debía. Nunca llegó. Cuando Leslie vio el reporte del asesinato de Jessica y reconoció al hombre del video, no podía creerlo. Pensó que debía haber algún error. ¿Cómo podría alguien como Kristen estar envuelto en algo tan monstruoso? Pero también sabía que tenía que hacer lo correcto. Llamó a la policía. Los detectives comenzaron a investigar a Kristen de inmediato. Y no tardaron en encontrar algo interesante. Apenas unas semanas antes del asesinato de Jessica, un oficial de tránsito lo había detenido por manejar con una licencia vencida. Cuando revisaron la cámara corporal del policía, confirmaron lo que ya sospechaban. Kristen se parecía demasiado al sujeto de las grabaciones. Y había algo más. Llevaba la misma gorra de béisbol que el hombre captado por las cámaras de seguridad la noche del crimen. 5 días después de la muerte de Jessica, los agentes fueron directamente a la casa de Kristen. Desde el primer momento, su camioneta llamó la atención. Era el mismo modelo que aparecía en el video. Pero algo no cuadraba. El vehículo tenía cambios estéticos, como si alguien hubiera tratado de ocultar su apariencia. Los detalles cromados que se veían en la grabación habían sido pintados de negro. Cuando tocaron la puerta, Kristen lo sorprendió. Sin necesidad de que lo presionaran, admitió haber visto a Jessica esa noche. Según él, se conocieron a través de una página de citas para adultos y habían acordado verse para un encuentro casual, sin compromisos. Afirmó que se encontraron en el estacionamiento de Walmart, donde él se subió al auto de Jessica. Dijo que ella lo llevó a un parque, donde tuvieron relaciones consensuadas. Después, según su versión, ella lo regresó al Walmart y se despidieron. Antes de irse, él le contó que estaba pasando por dificultades económicas. Y, de acuerdo con lo que contó, Jessica le entregó su tarjeta de crédito, para que pudiera echarle gasolina a su camioneta. Al día siguiente, cuando vio las noticias, entró en pánico. Dijo que temía que lo culparan, así que decidió deshacerse de la tarjeta y repintar partes de su vehículo. Contó su historia con firmeza. Pero los detectives sabían que estaba mintiendo. Su relato no encajaba con la evidencia. Para empezar, Kristen dijo que habían acordado encontrarse en Walmart.
Pero las cámaras mostraban otra cosa. Él jamás se acercó a Jessica hasta después de que ella salió de la tienda. También dijo que Jessica lo había llevado de regreso después del supuesto encuentro, pero las grabaciones lo desmentían. Se lo veía regresar solo, caminando hacia su camioneta. El coche de Jessica nunca se movió del lugar donde fue hallado. La policía confiscó su celular, su computadora y también los dispositivos de Jessica. Y como sospechaban, no había ningún rastro de comunicación entre ellos. Ni mensajes. Ni llamadas. Nada. Peor aún, Jessica nunca había entrado siquiera al sitio web que él mencionaba. Pero lo que encontraron en la computadora de Krisen fue escalofriante. Apenas unas horas después de que la policía descubriera el cuerpo, él ya había buscado múltiples artículos sobre el asesinato. Había leído cada detalle. Los amigos y la familia de Jessica también rechazaron su historia. Según ellos, no tenía sentido. Jessica no era el tipo de persona que buscaría una aventura de una noche. Y menos aún, con un desconocido, en un estacionamiento, a mitad de la madrugada. No tenía lógica. Ella misma había dicho que necesitaba dormir porque tenía trabajo temprano. También debía alimentar a sus perros. No tenía tiempo, ni intención, de estar en una cita secreta. Los investigadores estaban convencidos de que Krisen estaba haciendo todo lo posible para desviar la atención, para sacudirse la culpa. Pero con tanta evidencia en su contra, era imposible creerle. Gracias a las cámaras, la policía reconstruyó lo que creían que realmente había pasado. Krisen vio a Jessica en Walmart. La eligió como objetivo. La siguió hasta su auto. Se subió con ella, posiblemente amenazándola para que no gritara ni se defendiera. La obligó a conducir hasta un parque cercano. Ahí, la agredió. Después, la llevó de nuevo al estacionamiento frente a Walmart, cerca de donde estaba su camioneta. Antes de irse, la estranguló. Le robó su cartera y sus tarjetas. Cuando los agentes lo enfrentaron con esta versión, Krisen guardó silencio. Pidió un abogado. La evidencia era contundente. Pero entonces, surgió un nuevo obstáculo. Uno que podría poner en riesgo todo el caso. Jessica había permanecido con vida durante varias horas después del ataque. Y eso, legalmente, complicaba todo. Los médicos forenses no podían asegurar, con total certeza, por qué ocurrió eso. Casos como el suyo eran tan raros, que la ciencia médica no los había estudiado lo suficiente. La causa oficial de muerte, estrangulamiento. Pero hasta ese momento, no existía ni un solo caso documentado donde una víctima hubiera sido estrangulada y sobrevivido durante horas. Jessica fue vista caminando, hablando, viva. Y horas después, estaba muerta. Ese detalle, el hecho de que múltiples testigos la vieron con vida tras el ataque, puso en duda toda la acusación. El fiscal no estaba seguro de que un jurado emitiera un veredicto de culpabilidad. La única forma de sellar el caso era una confesión. Pero Krisen Harmel se negó a admitir absolutamente nada. Los detectives sabían que estaban frente al responsable. No había otra persona que pudiera haber cometido ese crimen. Pero legalmente, el hecho de que Jessica hubiera sobrevivido hasta el amanecer representaba un obstáculo enorme. Con la esperanza de reforzar su caso, los investigadores volvieron a examinar el automóvil de Jessica. Buscaban cualquier rastro, cualquier detalle que vinculara a Krisen con la escena del crimen. Pero no encontraron nada. Ni huellas. Ni ADN. Nada. A pesar de todo, la fiscalía encontró una salida, aunque fuera temporal. Lo acusaron de manipulación de evidencia. Y era una acusación válida. Krisen había admitido haber tirado la tarjeta de crédito de Jessica. También había pintado su camioneta para ocultarla. Ambas eran maniobras para encubrir su participación. Tenían su propia confesión. Era suficiente, por ahora. En mayo de 2010, Krisen se declaró culpable y fue condenado a 10 años de prisión. Pero los detectives no pensaban rendirse. No mientras Jessica no tuviera justicia completa. Durante años, continuaron investigando. Pero no lograban avances, hasta que en 2013, encontraron un artículo científico que cambiaría todo. El texto hablaba de algo llamado síndrome de muerte retardada. Un fenómeno poco conocido donde una víctima de estrangulamiento no muere de inmediato, sino que sufre daño cerebral progresivo, confusión, desorientación, pérdida de conciencia de su estado, hasta que, finalmente, fallece. Todo encajaba. El comportamiento errático de Jessica. Su falta de reacción. Su aparente desconexión con la realidad. Todo lo que había hecho sentido tras el ataque,
ahora tenía una explicación médica. El informe también reforzaba lo que el forense había dicho inicialmente. Jessica probablemente sufrió una lesión cerebral que la dejó incapacitada, hasta que fue demasiado tarde. Los detectives contactaron al autor del artículo y comenzaron a reconstruir el caso de homicidio. Esta vez, respaldado por ciencia médica avanzada. En mayo de 2014, Krisen fue arrestado oficialmente por el asesinato de Jessica. Pero, una vez más, insistió en su inocencia. Durante el juicio, su defensa se centró en un punto clave: no había ADN que lo vinculara al crimen. La fiscalía sostenía que Jessica se había defendido, que había arañado a su agresor. Entonces, ¿por qué no había rastros genéticos bajo sus uñas? La respuesta era aterradora pero lógica. Jessica había estado encerrada en su coche durante horas bajo un calor extremo. A esas temperaturas, el ADN se degrada rápidamente. Para cuando revisaron su cuerpo, ya no quedaba nada útil. A falta de evidencia biológica, la fiscalía basó su caso en las grabaciones de seguridad, que demostraban los movimientos de Krisen con precisión. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. El abogado defensor cuestionó la validez de esas grabaciones. Verás, cuando los investigadores recibieron los videos de las cámaras de seguridad, no tenían marcas de tiempo. Así que, para estructurar la línea de eventos, los fiscales usaron un software especial para agregarlas después. Ese detalle fue suficiente para que la defensa sembrara dudas. Alegaron que nunca se les entregó una copia con los nuevos sellos de tiempo, lo que consideraban una violación grave. El juez estuvo de acuerdo y declaró juicio nulo. Así, Krisen evitó la condena. Otra vez. Todo por un tecnicismo. Aún así, siguió en prisión, cumpliendo su sentencia por manipulación de evidencia. Mientras tanto, los fiscales comenzaron a preparar un nuevo juicio. Sabían que esta vez no podían cometer errores. Durante años, el equipo legal de Krisen luchó para evitar que se le juzgara de nuevo. Decían que violaría sus derechos. Pero finalmente, un tribunal superior falló a favor del Estado. Y la justicia volvió a tener una oportunidad. En 2018 comenzó el nuevo juicio. Esta vez, la fiscalía cuidó hasta el último detalle. No habría espacio para tecnicismos. Y lo lograron. Convencieron al jurado de la culpabilidad de Krisen Harmel. Fue declarado culpable de asesinato. Condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Los fiscales decidieron no pedir la pena de muerte. Sabían que el argumento del síndrome de muerte retardada aún podía generar dudas razonables. Y un juicio con pena de muerte exige certeza absoluta. Años después, Krisen apeló su sentencia. Fue rechazado. Hoy, permanece tras las rejas, sin casi ninguna posibilidad de volver a pisar la calle. La familia de Jessica agradeció a los investigadores y fiscales por su incansable lucha durante 9 largos años. Pero también admitieron algo. Esperaban que el veredicto les trajera algo de alivio, algo de paz. Pero no fue así. Porque ningún castigo, por más severo que sea, puede aliviar el dolor de haber perdido a Jessica. Una mujer fue hallada sin vida en su propia casa, en circunstancias tan extrañas como perturbadoras. No había pistas. No había evidencia. Nada que pudiera guiar a los investigadores. Todo apuntaba a que este caso quedaría envuelto en el misterio, hasta que una llamada telefónica inesperada cambió por completo el rumbo de la investigación. Con una sola pista, inusual y desconcertante, los detectives desenterraron una verdad que nadie pudo haber anticipado. Katy Blair nació el 31 de mayo de 1961 en California. Creció en un hogar amoroso, rodeada de sus padres, un hermano y una hermana. Desde pequeña, sintió una conexión profunda con las artes, pero había una en particular que la apasionaba más que ninguna otra: la música. Cantar no era solo un pasatiempo, era su vocación, su manera de vivir. Por eso, cuando llegó el momento de elegir una carrera, Katy no dudó ni un segundo. Sabía exactamente lo que quería: dedicarse al canto. Se inscribió en la Universidad de Texas para estudiar interpretación vocal y se mudó a Austin. Tras graduarse, se convirtió en maestra de música y directora de un coro cristiano. Amaba su trabajo con el alma, y sus estudiantes la adoraban. Podían sentir su pasión, su entrega, y era contagiosa. A lo largo de su vida, Katy se casó 2 veces. Ambas relaciones terminaron en divorcio. Tuvo 2 hijos, un varón y una niña, a quienes crió sola con valentía y dedicación. En 2013, a sus 52 años,
Katy se mudó a una nueva casa en un suburbio tranquilo y seguro de Austin. Había soñado con ese lugar durante años, y por fin lo había encontrado. Para entonces, sus hijos ya eran adultos y vivían por su cuenta. Katy seguía volcada en la música, dirigiendo su coro con la misma pasión de siempre. En diciembre de 2014, su hijo Joe, de 23 años y miembro del ejército, regresó a casa por unas semanas antes de su próximo despliegue. Quería pasar tiempo con su madre. El 5 de diciembre, Joe salió a encontrarse con unos amigos. No volvió hasta el mediodía del día siguiente. Al entrar a la casa, llamó a su madre. Silencio absoluto. Preocupado, comenzó a revisar cada habitación, una por una, hasta llegar al dormitorio de Katy. Lo que encontró ahí fue una escena espeluznante. Katy estaba tirada en el suelo, junto a su cama, bañada en un charco de sangre. Joe supo de inmediato que su madre estaba muerta. Entró en pánico, salió corriendo de la casa y llamó a la policía. Los agentes confirmaron rápidamente que Katy llevaba varias horas sin vida. Y por la cantidad de sangre en la escena, quedó claro que no había sido un accidente. Era un asesinato. Mientras los forenses examinaban el cuerpo, los investigadores empezaron a procesar el lugar del crimen. Uno de los primeros detalles que llamó su atención fue que los cajones de una gran joyera en el dormitorio habían sido sacados y tirados por el piso. Faltaban algunas piezas de joyería, lo cual hizo pensar a los detectives que se trataba de un robo. Pero algo no cuadraba. El intruso no había tocado otros objetos valiosos. La laptop, el celular, incluso otros artículos caros seguían ahí, a la vista. La casa no estaba revuelta, no había señales de que alguien hubiera buscado a fondo. Y luego estaba el horario. Los robos rara vez ocurren de noche. La mayoría de los ladrones prefieren actuar durante el día, cuando las casas están vacías. Además, ese vecindario era considerado uno de los más seguros de la ciudad. Crímenes como este simplemente no ocurrían ahí. Otro detalle inquietante era el orden de los hechos. Todo indicaba que el asesino mató a Katy primero, y luego comenzó a registrar el cuarto. Las manchas de sangre en los cajones de la joyera y otras partes del dormitorio lo confirmaban. Eso significaba que el atacante entró directamente al cuarto, y atacó a Katy de inmediato. Y había más. No había señales de entrada forzada por la puerta principal. Pero los investigadores encontraron la puerta trasera, sin seguro. Cuando le preguntaron a Joe, él explicó que su madre solía dejar esa puerta abierta. Con toda esta información, los detectives comenzaron a dudar. ¿Había sido realmente un robo? ¿O acaso el robo era solo una fachada? ¿Y si el asesino había planeado todo desde el inicio? ¿Y si conocía a Katy, y también sabía que esa puerta trasera solía estar abierta? A pesar del esfuerzo, los peritos no hallaron evidencia concluyente. No había huellas. No había ADN. Nada que los llevara al culpable. La única pista física, una huella parcial de zapato, impregnada en la sangre de Katy, justo en su dormitorio. La autopsia reveló que Katy murió por múltiples puñaladas y presentaba señales de estrangulamiento. Sin embargo, no había signos de agresión sexual, lo cual reforzaba aún más la sospecha. Esto no fue un crimen al azar. Era algo personal. Sin pistas físicas, los investigadores centraron su atención en el círculo cercano de Katy, buscando a alguien que tuviera un motivo para hacerle daño. Naturalmente, comenzaron por su hijo, quien, al menos en teoría, tenía la oportunidad de cometer el crimen. Pero tras verificar su coartada, los detectives, fue rápidamente descartado. Joe había pasado toda la noche con amigos, y su coartada fue confirmada sin lugar a dudas. Los investigadores entonces centraron su atención en las personas cercanas a Katy, amigos, compañeros de trabajo, conocidos. Querían descubrir si alguien le guardaba rencor, si había tenido algún conflicto reciente. Pero todos coincidieron en lo mismo: Katy no tenía enemigos. Era querida, respetada, y dedicaba la mayor parte de su tiempo a su amado coro. Cuando parecía que la investigación se estancaba, surgió una pista inesperada. Varios de los amigos más cercanos de Katy mencionaron que ella hablaba con frecuencia de su segundo exesposo, un hombre con quien se había divorciado 4 años antes del crimen. Según contaba ella misma, la separación fue tormentosa. El hombre no la dejaba en paz. Se presentaba sin previo aviso, se negaba a soltarla. En una ocasión, incluso le confesó a sus amigas que temía por su seguridad, y les pidió que no revelaran su nueva dirección. La policía lo localizó, vivía no muy lejos de Austin. Cuando los detectives fueron a interrogarlo, su reacción encendió las alarmas. Apenas le mencionaron que Katy había muerto,
Su primera respuesta fue: ¿la balearon? Esa suposición dejó a los investigadores desconcertados. ¿Por qué asumir que le dispararon? Nadie había mencionado cómo murió. ¿Sabía más de lo que decía? Al preguntarle dónde había estado la noche del crimen, el hombre aseguró que se encontraba en su casa rodante, tomándose un descanso. Incluso permitió que revisaran el vehículo sin orden judicial. Pero, a pesar de las sospechas, no encontraron nada. Ni armas, ni sangre, ni indicios de que hubiera participado en el asesinato. Sin pruebas contundentes, no pudieron inculparlo. Continuó bajo vigilancia, sí, pero los detectives sabían que necesitaban algo más sólido. Y entonces, cuando el caso parecía enfriarse de nuevo, una llamada reavivó la investigación. Una amiga de Katy se comunicó con la policía para contar algo inusual. Ella y otras personas cercanas a la víctima habían organizado un servicio conmemorativo en su honor. Todo transcurría con normalidad, hasta que un hombre, completamente desconocido, se levantó para dar un discurso. Desde las primeras palabras, todo en él causó incomodidad. Su tono, sus gestos, su forma de hablar. Algo no encajaba. Lo más inquietante, nadie allí sabía quién era. Y lo peor, era evidente que él tampoco conocía a Katy. Lo que decía no tenía sentido. Era como si estuviera inventando sobre la marcha. Intrigados, los detectives preguntaron a los asistentes. Finalmente, uno de los amigos de Katy lo reconoció. Lo había visto trabajando como vendedor en una tienda de ropa para mujeres. La policía rastreó al hombre y lo interrogó. Él admitió que nunca había conocido a Katy. Dijo que había leído sobre el asesinato en las noticias, se sintió triste y decidió asistir al servicio. Su explicación era extraña, sí, pero sin evidencia que lo vinculara directamente con el crimen, no había motivos para detenerlo. El caso volvía a estancarse, hasta que ocurrió algo que lo cambiaría todo. Un hombre llamado Rob llamó a la policía. Dijo tener algo que quizá les interesaría. Según su relato, había comprado un visor térmico nuevo para su rifle de cacería. Emocionado por probarlo, salió a caminar de madrugada el 6 de diciembre, hacia una zona boscosa cerca de su vecindario. Mientras caminaba, un auto se le acercó lentamente y se estacionó a unos metros. Pocos segundos después, un hombre bajó del vehículo y se internó en una calle cercana, perdiéndose en la oscuridad. En ese momento, Rob no le dio mayor importancia. Pero al ver las noticias sobre el asesinato de Katy, algo hizo clic en su memoria. Ese hombre caminaba precisamente en dirección a la casa de ella. Y su visor térmico había estado grabando toda la caminata. Rob revisó la grabación. Ahí estaba, una figura humana claramente visible, captada en plena noche. El sujeto bajaba del auto y se alejaba, como si supiera exactamente a dónde iba. Los detectives vieron el video. Aunque era una imagen térmica y solo mostraba la silueta del sospechoso, aportaba información valiosa. El hombre parecía alto, de hombros anchos, y tenía una forma muy particular de caminar. Además, el visor también había captado su automóvil. Eso podía ser la clave. Compararon el físico del sospechoso con sus principales sospechosos hasta el momento, el exesposo de Katy y el extraño del memorial. Ninguno coincidía con la silueta. Sus autos tampoco coincidían con el captado por la cámara. Aquello derrumbó por completo las sospechas que quedaban sobre ambos hombres, y devolvió a los detectives al punto de partida. Durante varios días, los investigadores analizaron la grabación, intentando extraer cada detalle posible. Al mismo tiempo, ampliaban su búsqueda de nuevos sospechosos. Pero a pesar del esfuerzo, nada concreto surgía. El caso, una vez más, parecía haberse detenido. El caso estaba paralizado. Los investigadores se enfrentaban a una muralla de silencio, sin pistas nuevas y sin avances, hasta que el 15 de diciembre, todo cambió. Aquella mañana, la policía recibió una llamada urgente. Una cuidadora había ido a revisar la casa de una pareja de ancianos, Billy y Sidney Selton. Al acercarse a la vivienda, notó de inmediato que algo no andaba bien. La puerta principal estaba completamente abierta, y la cerradura mostraba claras señales de haber sido forzada. Con el corazón acelerado, la mujer entró. Caminó por el pasillo en silencio, hasta llegar al dormitorio. Lo que encontró ahí fue una escena sacada de una pesadilla. Ambos cuerpos, inertes, yacían en el suelo, rodeados por un charco de sangre. Sin perder un segundo, llamó al 911. Horas más tarde, los médicos forenses confirmaron la peor sospecha. Billy y Sidney habían sido brutalmente apuñalados.
múltiples heridas. Mismo patrón que en el asesinato de Katy Blair. Pero eso no fue todo. En la habitación, los detectives notaron un detalle estremecedor. Los cajones del joyero habían sido arrancados y estaban tirados por todas partes. La joyería había desaparecido. Nada más había sido robado. La escena era prácticamente un espejo del crimen de Katy. Una casa tranquila, atacada en la noche, mientras las víctimas dormían, y con un único objetivo, las joyas. Ambos hogares estaban a solo 15 minutos de distancia. Era imposible ignorar la conexión. Desde el principio, los detectives creyeron que el crimen de Katy había sido personal, cometido por alguien que la conocía. Pero esta nueva escena los obligó a reconsiderar toda la teoría. ¿Qué pasaba si esto no se trataba de venganza, sino de un asesino que elegía a sus víctimas al azar? Comenzaron a buscar cualquier nexo entre Katy y los Shelton. Amigos en común, lugares que frecuentaban, algún vínculo oculto, pero no había absolutamente nada. Sus vidas jamás se cruzaron. Entonces llegó una conclusión escalofriante: podían estar frente a un asesino serial. Y ahora, no solo se trataba de resolver un crimen. Era una carrera contra el tiempo, antes de que matara de nuevo. La policía entrevistó a todos los conocidos de ambas víctimas. Cualquier detalle, por mínimo que fuera, podía marcar la diferencia. Insistieron en que la gente hablara, aunque no estuviera segura de lo que había visto. Y fue esa perseverancia la que, finalmente, dio frutos. Una amiga de Katy recordó algo inquietante. Meses antes de su muerte, Katy le había contado que se sintió muy incómoda con un hombre que había estado en su casa. Se trataba de un trabajador de mantenimiento, enviado por el casero para hacer reparaciones. El trabajo fue mal hecho, sí, pero lo que realmente la preocupó fue el comportamiento del hombre. Había algo en su actitud que la hizo sentir insegura. Los detectives contactaron al dueño de la propiedad, quien les proporcionó los datos del trabajador. Se llamaba Timothy Parlin. Y a partir de ahí, todo comenzó a encajar. Descubrieron que el hermano de Timothy trabajaba en la iglesia a la que asistían los Shelton. Y Timothy también había sido visto por ahí. Entonces comenzaron a revisar sus antecedentes. Lo que encontraron fue alarmante. Timothy tenía un largo historial criminal. Había sido arrestado múltiples veces por robo. Y su blanco preferido siempre eran las joyas. Al momento de la investigación, Timothy estaba en libertad condicional y vivía en un hotel de estadía prolongada. Los detectives fueron a buscarlo. Él aceptó hablar, pero se negó a que subieran a su habitación. Insistió en que la entrevista fuera en el estacionamiento del hotel. Al principio, dijo no recordar a Katy. Pero cuando los oficiales le dieron más información, repentinamente dijo que sí, que había hecho unas reparaciones en su casa. Negó tener algo que ver con su muerte, y afirmó tener coartada. Supuestamente, estaba trabajando en una tienda de conveniencia la noche del crimen. Sin embargo, algo no cuadraba. Para empezar, su apariencia no coincidía con la silueta captada en la cámara térmica. Era mucho más bajo, y el auto que conducía no se parecía al que apareció en el video. Sin pruebas sólidas, la policía se retiró, frustrada. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Cuando llamaron a su supuesto empleador para verificar su coartada, descubrieron que Timothy había sido despedido una semana antes del asesinato de Katy. Era imposible que hubiera estado trabajando esa noche. Inmediatamente, los detectives regresaron al hotel. Pero Timothy ya no estaba. En su lugar, los recibió su esposa, quien les permitió registrar la habitación. Y fue ahí donde por fin, todo comenzó a desenredarse. Entre sus pertenencias, encontraron un recibo de una casa de empeño. En él, constaba que Timothy había vendido varias piezas de joyería, el mismo día en que Katy fue asesinada. Los oficiales corrieron al local. Allí, confirmaron que las joyas vendidas pertenecían a Katy Blair. Pero eso no fue todo. Las cámaras de seguridad del establecimiento captaron algo aún más revelador. El auto en el que Timothy llegó no era suyo. Tras rastrear las placas, la policía descubrió que el vehículo pertenecía a su hermana. Y ese detalle lo cambió todo. El coche era casi idéntico al captado en la grabación térmica, la noche del asesinato. Eso, finalmente, fue suficiente. Con la evidencia recolectada, los detectives finalmente tenían lo que necesitaban para obtener una orden judicial. El vehículo fue asegurado y llevado a revisión. En cuanto los peritos comenzaron a examinarlo, encontraron lo que temían: rastros de sangre en el asiento delantero y en el piso. Los análisis del laboratorio no dejaron lugar a dudas.
Era sangre de Katy Blair. Inmediatamente, la policía arrestó a Timothy Parlin y lo llevó a interrogatorio. Pero, incluso frente a todas las pruebas, él se negó a confesar. Su única respuesta, una y otra vez, fue la misma: estas manos nunca han matado a nadie. Durante horas, los detectives lo interrogaron, presionándolo con cada evidencia, con cada inconsistencia. Y finalmente, Timothy se quebró, pero no de la forma que esperaban. Siguió negando ser el asesino, pero ahora ofrecía una nueva versión. Según él, el verdadero culpable era otro hombre, alguien llamado Shaun. Para los investigadores, esa acusación sonaba a un intento desesperado por desviar la atención. El caso contra Timothy era fuerte, y de pronto señalar a otro no era más que una estrategia para salvarse. Aún así, no podían ignorarlo por completo. Comenzaron a investigar a ese tal Shaun, y lo que encontraron no coincidía con el perfil de un asesino. Shaun Gant Ben El-Kassar, de 30 años, era un exprofesor de ciencias con un título en microbiología. No tenía antecedentes penales y vivía a cientos de kilómetros de Austin. Su implicación parecía improbable, pero los detectives necesitaban estar seguros. Viajaron a su ciudad para interrogarlo. Shaun admitió que conocía a Timothy. Lo había conocido unos meses antes y lo describió como un tipo sospechoso, de esos con los que uno no quiere involucrarse demasiado. Dijo que no hablaban desde hacía tiempo. Pero entonces, soltó algo que cambió el curso del interrogatorio. Confesó que, en efecto, había estado en Austin durante las noches de ambos asesinatos. Y aún más, se había quedado en casa de Timothy. A partir de ahí, las cosas se volvieron confusas. Primero, dijo que la noche del asesinato de Katy, Timothy salió de la casa sin decir nada. Pero minutos después, cambió su historia. Ahora aseguraba que habían ido juntos hasta la casa de Katy. Según su nueva versión, Timothy bajó del auto y volvió minutos después con una bolsa manchada de sangre. Al revisar el contenido, Shaun vio joyas. Supuestamente, fue ahí cuando se dio cuenta de que Timothy había hecho algo horrible. Afirmó que no sabía lo que iba a pasar, que jamás pensó ser parte de ningún crimen. Pero los detectives no estaban convencidos. Había demasiadas contradicciones. En un momento del interrogatorio, Shaun pidió ir al baño. Uno de los oficiales lo siguió con la mirada, y fue entonces cuando algo hizo clic. Su caminar, su postura, su silueta, era idéntica a la figura captada por la cámara térmica la noche del asesinato. En ese instante, todo cambió. Los detectives ya no estaban seguros de que Shaun fuera un testigo. Ahora, creían que él era el verdadero asesino. El problema, no había pruebas físicas. Nada que lo atara directamente al crimen. Con Timothy, al menos, tenían sangre, huellas, un recibo. Con Shaun, no tenían nada. Cuando regresó del baño, los detectives lo confrontaron. Desafiaron su versión. Le dijeron que no creían que se hubiera quedado en el coche. Le sugirieron que quizá Timothy lo obligó a entrar, que lo amenazó. Fue una jugada calculada, y funcionó. Shaun dudó, y luego, lo admitió. Confesó haber entrado a la casa de Katy. Solo. Según él, su intención era únicamente robar. Timothy lo esperaba afuera. Entró por la puerta trasera, que estaba sin seguro, y comenzó a revisar las habitaciones. Al llegar al dormitorio, encontró el joyero, y a Katy, aún dormida. Insistió en que tomó las joyas con cuidado, y se marchó sin hacerle daño. Incluso sugirió que Timothy pudo haber regresado después y cometido el asesinato por razones que él desconocía. Pero los detectives sabían que estaba mintiendo. La sangre en los cajones del joyero demostraba que el robo ocurrió después del asesinato, no antes. Siguieron presionándolo. Una mentira tras otra comenzó a desmoronarse, hasta que finalmente se derrumbó por completo. Shaun confesó. Dijo que, al entrar al dormitorio, Katy despertó, que ella se abalanzó sobre él, y que, en medio del pánico, sacó un cuchillo y la apuñaló varias veces. Una vez que estuvo muerta, tomó las joyas y huyó de la casa. Los detectives dudaban de esa versión. Les costaba creer que Katy, al ver a un intruso, simplemente saltara sobre él y tratara de quitarle el arma. Pero, más allá de los detalles, la confesión era suficiente para arrestarlo. Para reforzar el caso, tomaron sus zapatos y los compararon con la huella ensangrentada encontrada en la recámara de Katy. Fue una coincidencia exacta. Pero aún había un gran pendiente, el asesinato de la pareja Shelton. Cuando los detectives interrogaron a Shaun sobre ese segundo crimen,
Su actitud cambió de inmediato. Cerró la boca, pidió un abogado, y se negó a decir una sola palabra más. Y lo peor, no había evidencia física que lo vinculara directamente con ese doble homicidio. Sin pruebas físicas que lo vincularan directamente al asesinato de la pareja Shelton, los investigadores llegaron a un nuevo punto muerto. Fue entonces cuando decidieron volver a presionar a Timothy. Ya había sido arrestado como cómplice en el asesinato de Katy, y según la ley de Texas, eso lo hacía igualmente responsable que el autor material. Aunque él no hubiera empuñado el cuchillo, enfrentaba los mismos cargos que Shawn. Le gustara o no, caería junto con él. Timothy terminó admitiendo que sí, que había llevado a Shawn hasta la casa de Katy. Pero insistía en que jamás se bajó del auto y que no tenía idea de lo que su amigo iba a hacer. Sin embargo, también confesó que fue él quien vendió las joyas robadas, lo cual lo ataba directamente al crimen. Cuando lo presionaron por el asesinato de la pareja de ancianos, Timothy nuevamente aseguró que solo había conducido. Dijo que él y Shawn fueron ahí con la intención de robar, pero que, como antes, se quedó en el coche mientras su cómplice entraba. Los investigadores comenzaron a considerar la posibilidad de que Timothy estuviera diciendo la verdad. La grabación térmica del asesinato de Katy solo mostraba a una persona bajando del auto. Si el mismo patrón se repitió en el segundo crimen, todo apuntaba a que Shawn actuó solo otra vez. Aún así, Timothy fue acusado por los 3 asesinatos. Su papel como cómplice era innegable, aunque no hubiera cometido los homicidios con sus propias manos. Shawn, por su parte, fue acusado formalmente por el asesinato de Katy. Pero los detectives no lograron vincularlo legalmente al segundo crimen. Al menos, no por ahora. El tribunal determinó que ambos serían juzgados por separado. Durante su juicio, Timothy sostuvo que no tuvo nada que ver con los asesinatos. Aseguró que no sabía lo que Shawn planeaba y que nunca imaginó que alguien moriría. Pero la realidad era que condujo a su cómplice hasta 2 escenas del crimen y que se benefició directamente del robo. El jurado no tuvo dudas. Timothy fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juicio de Shawn fue mucho más complejo. A diferencia de Timothy, no había evidencia física directa más allá de su confesión, una huella de zapato y la grabación térmica. Su abogado se lanzó al ataque. Alegó que la policía lo había coaccionado para que confesara, que lo presionaron hasta hacerle asumir un crimen que no cometió. Afirmó que el resto de las pruebas eran puramente circunstanciales. El jurado no logró llegar a un veredicto unánime. El juez declaró juicio nulo. Pero los fiscales no se rindieron. Meses después, Shawn fue llevado nuevamente a juicio. Esta vez, la fiscalía presentó su caso con más fuerza. Lograron convencer al jurado de que Shawn era culpable del asesinato de Katy Blair. El veredicto fue contundente: cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. A pesar de las fuertes sospechas, Shawn nunca fue acusado oficialmente por la muerte de la pareja Shelton. Los investigadores estaban convencidos de que él también había cometido ese doble crimen. Pero sin evidencia sólida, no pudieron presentar cargos. Ambos hombres enfrentaron finalmente la justicia, pero muchas preguntas quedaron sin respuesta. Los detectives jamás pudieron entender por qué Shawn mató a sus víctimas. Si Katy se despertó mientras él robaba, ¿por qué no simplemente huyó? Era de noche. Ella no lo habría reconocido. Lo único que parecía tener sentido era por qué Timothy eligió a Katy como objetivo. Todo indicaba que aún le guardaba rencor por aquella vez que ella se quejó con el casero por su mal trabajo. Esa queja le costó dinero. Tal vez eso alimentó un resentimiento que terminó en tragedia. ¿Fue ese resentimiento la chispa que desencadenó un asesinato? Nadie lo sabe con certeza. En cuanto a la pareja de ancianos, los investigadores no pudieron establecer un motivo claro. Se contempló la posibilidad de que Timothy los conociera de la iglesia y que algún conflicto haya desencadenado el crimen. Pero eso era solo una teoría. Con Shawn, incluso eso era incierto. No podían descartar la posibilidad de que no tuviera ningún motivo, que simplemente quisiera matar. Y si ese era el caso, entonces no hay duda, de no haber sido atrapado, habría seguido asesinando. Un último detalle marcaría toda la diferencia en el segundo juicio contra Shawn: la grabación térmica. Ese único fragmento de video fue el punto de quiebre, la prueba crucial. Si aquel vecino no hubiera decidido probar su nueva mira térmica esa noche, si no hubiera registrado, por pura casualidad, el preciso instante en que Shawn bajó del auto, el caso contra él se habría desmoronado. Y el asesino habría quedado libre.